Buenas, mi nombre es Gregoria Castillo. En esta oportunidad le voy a hablar sobre lo que es los recursos. Cabe destacar que en nuestra legislación venezolana los recursos están legalmente establecidos en nuestro Código Orgánico Procesal Penal a partir de lo que es el artículo 423 al 435. En esta oportunidad, voy a dar un pequeño bosquejo sobre lo que son los recursos o sus partes, ¿verdad? Aquí trataré lo que es la legitimación y está legalmente establecido en el artículo 424. Dice que la legitimación podrá recurrir en contra de las decisiones judiciales, las partes en que la ley reconozca como tal para este derecho. La prohibición está establecida en el artículo 425 y dice que los jueces que se pronuncien o que concurran en dictar decisiones no podrán intervenir nuevamente en un nuevo proceso. En cuanto a la interposición, está legalmente establecido en el artículo 424 y dice que los recursos solo se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que sean necesarias o que sean determinados por el Código Orgánico Procesal Penal. Y está establecido en el 426. Con respecto a los recursos, tenemos las causales de inadmisibilidad que están establecidas en el artículo 428 y dice que la Corte solo podrá declarar inadmisible un recurso cuando cumpla solamente con dos funciones. Una de ellas es que dice que las partes que lo interpongan carezca de legitimidad y otra cuando se interpongan extemporáneamente. Con el artículo 431 trataremos lo que es la desestimación y dice que las partes o sus representantes no podrán desistir los recursos que las partes o los representantes podrán desistir de los recursos siempre y cuando no perjudiquen a los demás. Y en cuanto a la rectificación, está establecido en el artículo 424 y dice que los errores o los errores de hecho o de derecho que se cometan en las decisiones pronunciadas por los jueces o que hayan influido en una sentencia podrán rectificarse y de esta manera se podrán rectificar bajo dos formas: en la denominación de los cómputos o en la condena o en la pena de esta rectificación. Buenos días, mi nombre es Luisana Lozano Andrade Rivas y en este caso le vengo a exponer sobre el recurso de casación. Inicialmente, las disposiciones generales de la regulación del Código Orgánico Procesal Penal en nuestro país establece que los recursos son aquellos principios que se fundamentan en el alcance de las características de dicho recurso, que el ordenamiento jurídico ha indicado como base en el sistema acusatorio. En cuanto a la definición, tenemos que el recurso de casación prácticamente es igual como el recurso de la apelación de las sentencias, como un recurso extraordinario, de fondo, devolutivo o también de ambos efectos, es decir, cumple con la función de controlar si la apelación cumplió o no con su función, de depurar el resultado procesal, el cual viene de la instancia mediante la cual no carece de todo sentido para hablar de controlar los fundamentos de la sentencia de apelación. Otra de las funciones sería que son recurribles. En cuanto a la casación, las sentencias son casi que definitivas de las Cortes de la Apelación, es decir, en donde se resolverían de manera directa en el fondo los recursos de apelación contra las sentencias de la primera instancia. Sin embargo, el fiscal o el acusador particular que hubieran causado por delitos cuya pena máxima excederían de 4 años de privación de libertad o cuando el tribunal condena al acusado o a penas superiores a esos límites que se lo hubieran pedido el fiscal o el querellante. Por otro lado, tenemos unas características, las cuales son que este recurso básicamente es extraordinario. ¿Por qué? Porque sirve en la búsqueda de la correcta aplicación de la ley y de la unificación de la jurisprudencia, en donde se busca pronunciar sobre los hechos. Por otro lado, debe de existir una legitimación para impugnar la resolución que supuestamente le va a causar un agravio, en lo que le da un carácter personal al recurso, debiendo así interponerse dentro del término perentorio previsto en la ley. También tiene unas características como en el caso de que debe existir o debe estar admitido expresamente por la ley, en cuanto a la analogía es incompatible con su peculiar naturaleza.
No tiene la amplitud de un recurso de apelación, que es una impugnación tanto de hecho como de derecho. En este punto de la exposición también le voy a dar una breve síntesis, un resumen de algunos artículos del Código Orgánico Procesal Penal, como es en el caso del 451, el cual nos va a hablar del recurso de apelación, el cual será admisible contra la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En el 452, en este artículo, nos va a establecer solo cómo se podrá fundarse ese recurso, es decir, en cuanto a las violaciones de las normas relativas a la oralidad, a la inmediación, a la concentración y a la publicidad de un juicio. En cuanto a la falta de la contradicción o la ilegalidad, en cuanto manifiesta en los motivos de la sentencia, o cuanto ésta se funda en las pruebas que están obtenidas ilegalmente, o incorporadas con la violación a los principios del juicio oral. Por otro lado, está el quebrantamiento o la omisión de las formas sustanciales de los actos que causa la indefensión. Por otro lado, también está la violación de la ley por la inobservancia o una manera errónea de la aplicación de una norma jurídica. También está el artículo 453, que nos indica que el recurso de apelación contra la sentencia definitiva se va a interponer ante el juez o ante el tribunal que la dictó dentro de los 10 días siguientes, contando a partir de la fecha que fue dictada, o de la publicación de su texto. En otro lado también está el artículo 456, el cual nos va a hablar sobre las audiencias que se va a ir celebrando con las partes que comparezcan y sus abogados, quienes van a debatir de manera oral sobre el fundamento del recurso. Es decir, que en esta audiencia los jueces o las juezas podrán interrogar al recurrente sobre las cuestiones planteadas en el recurso. En el artículo 459 nos establece que este recurso solo se podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de la Corte de las Apelaciones, que van a resolver sobre la apelación sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o en la víctima en su acusación particular o propia o en su acusación privada. Es decir, esta aplicación de una norma privativa que su límite máximo será de los 4 años. En el artículo 460, el recurso de casación solo se podrá fundarse en la violación de la ley por la falta de la aplicación, por la indebida aplicación o por una manera errónea de la interpretación, cuanto el precepto legal que se invoque como violado constituye un efecto de procedimiento. Finalmente, en el artículo 461 va a hablar de la violación de esas garantías que solamente hayan sido establecidas a favor del acusado o la acusada, que no podrán valerse por el Ministerio Público con la finalidad de obtener una decisión en un perjuicio de aquel juicio. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Liliana Macaro, le voy a hablar sobre la revocación de procedencia. La revocación la encontramos en el artículo 436. En este semestre de recurso de revocación procederá nada más en contra de los actos que se encuentran en la parte de sustanciación. Una vez que se estudia toda la parte de sustanciación, el juez dictará la sentencia que le corresponda. Durante las audiencias se utilizará el artículo 437, que será admisible solo el recurso y será resuelto de manera inmediata. El procedimiento. En el artículo 438, salvo las audiencias orales, se interpondrá por escrito con fundamentos y dentro de 3 días siguiente la notificación. El tribunal resolverá en 3 días y dará una decisión y se ejecutará de manera inmediata. Durante las apelaciones de auto y decisiones recurribles tenemos el artículo 439, donde podemos hacer las apelaciones. Las que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación, las que resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar por el juez o la juez de control, las que rechacen la querella o la acusación privada, las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad sustitutiva, las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas de impunidad por el Código, las que concedan o rechacen la libertad condicional o nieguen la extinción o suspensión de la pena. En la interposición tenemos el artículo 440. En el recurso de apelación se interpondrá por escrito ante un tribunal con todos los fundamentos, dentro de un término de 5 días contando a partir de la notificación. Cuando el recurrente promueve la prueba, el tribunal tendrá un lapso para interponer la misma. El emplazamiento. Tenemos el artículo 441, se presenta el recurso ante el juez, intervendrán las partes allí
para que las partes contesten, tendrán 3 días y promediarán las pruebas. Cuando ha transcurrido el lapso, la juez sin límites dará un plazo de 24 horas para que se remita la actuación ante el juez de apelación. Solo se remitirán aquellas copias pertinentes y la Corte de Reserva podrá solicitar otras copias si las necesita. El procedimiento. Artículo 42. Recibida la actuación en la Corte de Apelación tendrá 3 días siguientes a la fecha que recibió la actuación para declarar si va a admitir o no va a admitir el expediente. Admitido, resolverá la procedencia escrita del expediente en 10 días. Si van a utilizar parte, el juez le indicará cuándo va a ser la audiencia para poner a prueba las pruebas necesarias que va a involucrar en el expediente. Y cuando haya promediado prueba tendrá una carga de su presentación en la audiencia. La Corte de Apelación resolverá el problema con una exposición de motivos. Muy buenas noches. Mi punto a tratar es acerca de la apelación de sentencia definitiva. Motivado al límite de tiempo que tengo, voy a hacer una exposición demasiado tácita y breve con respecto al punto. Es un punto muy amplio, pero que se puede tocar de una manera muy puntual, porque es un punto con respecto a todo el proceso y es la apelación de una sentencia. Digamos que es el procedimiento secundario una vez que se obtiene una sentencia definitiva. Mi nombre es Eliezer Meléndez, vamos a dar inicio a esta exposición. Con respecto a la sentencia definitiva, dar inicio con lo que es una breve definición, y es el recurso de apelación contra sentencia definitiva, establecido de la siguiente manera. Este es un recurso de fondo, ya que tiene como función impugnar el pronunciamiento sobre la cuestión principal del juicio oral. ¿Cuál es la cuestión principal? La causa por la cual se sigue este juicio. Contenido en la sentencia definitiva. También un recurso devolutivo y en ambos efectos, ya que el conocimiento para el ACQUEN suspende los efectos de la decisión impugnada. Es también un recurso extraordinario porque solo se puede interponerse por las razones señaladas por el legislador, aun cuando estas son bastante amplias, a pesar de que son razones suficientes las que me establece el legislador, están a modo de solicitud de la persona, de entendimiento de la persona, de cómo la puedan utilizar aquella persona que está en plena defensa y quiere hacer uso de este recurso. En otras palabras, el recurso de apelación no es más que no estar de acuerdo con la decisión tomada en primera instancia o tomada por un juez, y yo quiero apelar a la Corte de Apelaciones. Esa es la esencia de este recurso. Entonces, hablemos de lo que es la interposición de la procedencia. Según el artículo 453 en adelante, podemos ver que es el recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. Podrá interponerse ante la Corte, o sea, es decir, puede interponerse ante la Corte, no más ante la Corte. Más sin embargo, sí puede interponerse ante la Corte de Apelaciones. Pero ¿cuál es el camino regular? Interponer ante el juez de tribunal que dictó la sentencia. Yo, trabajador o funcionario de los tribunales penales, esto era muy recurrente y pasaba muy a menudo que cuando un funcionario del Ministerio Público, es decir, un fiscal o una defensa privada o pública, decidía hacerle saber al juez de primera instancia que iba a apelar, ya eso era incomodidad para las partes. No sé, de verdad nunca no he podido llegar al punto en por qué le incomoda si es un derecho que tienen todos. Más sin embargo, continuamos con el tema. La Corte de Apelación ante el juez del tribunal en el término de 10 días. El término de 10 días es el lapso que tiene para interponer un recurso de apelación. Y el término son 10 días. Ojo, luego de notificada y en escrito fundado, razón por la cual no da que el derecho en Venezuela siempre ha sido burocrática. Es necesario que tenga una razón fundada y por escrito, el cual expresará concreta y separadamente cada motivo con su fundamento y la solución que se pretende. De hecho, yo puedo interponer un recurso de apelación si el juez se equivocó en el cómputo de la pena. Yo simplemente no le discuto al juez. Una vez que él dictamine, yo voy a apelo. Pero eso no es lo conveniente, porque mayormente lo que hace es un retardo procesal. Si yo no le informo al juez de que él está cometiendo una falta, muchas veces yo le informo al juez de que está cometiendo una falta y no tengo que interponer una apelación como tal.
Pero es incuestionable que dado el primado de la Constitución de sus pautas en la búsqueda de la verdad material, los principios básicos del derecho que están establecidos en la articulación, artículo 2, artículo 26 y artículo 257, y toda situación de nulidad absoluta o de violación de los derechos constitucionales. Es aquí donde realmente surte efecto lo que es un recurso de apelación. Cuando se ven vulnerados esos derechos es donde yo como defensor o como fiscal, que también hago el papel de defensor, es donde yo voy a utilizar este recurso. Este es un recurso que yo diría que no se puede utilizar a la ligera, es un recurso que hay que saberlo utilizar y en las condiciones y momentos en que se debe utilizar. Si bien es cierto, la ley me establece una serie de parámetros de un procedimiento de cuándo, cómo y dónde, lugar, fecha, hora en donde yo debo establecer el recurso, mas sin embargo queda voluntad de quien lo quisiera ejercer. Recordemos que son simples leyes que están transcritas y que están tácitamente plasmadas en un papel, mas sin embargo mientras no se haga el debido funcionamiento y el debido uso de estas leyes, siguen siendo papel, siguen siendo letra muerta. Ajá. En el proceso verdaderamente trascendido a la dispositiva del fallo podrá ser alegada en la audiencia oral. O sea, lo que aquí podrá ser alegada en la audiencia oral y apreciadas por la Corte de Apelaciones. Que si por algún motivo, razón o circunstancia a mí se me olvidara al momento de transcribir, colocar uno de los fundamentos, yo lo pudiera hacer en la fórmula en una vez que el recurso repose en la Corte de Apelaciones. Eso es lo de la interposición y la procedencia. Con respecto a la admisibilidad del recurso de apelación, en el encabezamiento del artículo 455 establece algo que no debe pasarse por alto. Se refiere al pronunciamiento que debe hacer la Corte de Apelaciones dentro de los 10 días siguientes el recibido de la acusación. Una vez que la recibe, debe hacer una acusación de recibo de las acusaciones sobre esta, si estima admisible el recurso o no. Obviamente en la Corte de Apelaciones no es que le va a llegar el recurso de apelación y no se va a pronunciar. Indiferentemente tiene un lapso de 10 días como un ente jurisdiccional para declarar si admite o no admite la apelación, porque recuerden que él va a ser como un ente rector de un subordinado que ya tomó una decisión y él va a verificar si lo que yo estoy diciendo, quien apela, tengo la razón o la tiene el juez de primera que tomó la decisión. Y aquí ya no es si la decisión está o no está mal, si está o no está bien. Aquí yo voy a apelar para que la Corte de Apelaciones revise lo que este señor decidió o revise los fundamentos por los cuales yo le estoy solicitando que revise. Pero la decisión es poco probable de que sea cambiada, a menos que exista un recurso de nulidad absoluta. Pero lo que se quiere aquí es que la decisión que fue tomada no fue la más idónea. Existen otras decisiones que pudieron haberse tomado en lugar de las que tomaron. Entonces yo necesito apelar. ¿Por qué? Porque fue una decisión contraria a mis expectativas, a lo que yo conozco de derecho como abogado defensor. Se revuelve al propio encabezamiento para decidir el fondo del asunto. En cambio, si la Corte de Apelación le declara inadmisible el recurso de apelación, la sentencia de primera instancia se entenderá confirmada. Es decir, si la Corte de Apelaciones no me admite el recurso, quiere decir que está de acuerdo. Es algo de lógica jurídica. Si ella no me lo acepta, es porque está de acuerdo con la otra. Mas, sin embargo, existe lo siguiente, que la Corte de Apelaciones no me la acepte, pero porque mi apelación no cumpla con los requisitos que me solicitaron. Mas, sin embargo, mis pretensiones sí son adecuadas para que la decisión sea modificada, ya que esa decisión es nula o existen errores en la decisión que tomaron en primera instancia. Y bueno, continuando, la decisión de la declarar será a tenor de lo dispuesto en la parte la parte único del artículo 459, siempre y cuando el hecho juzgado se enmarque en los supuestos del encabezamiento de ese propio artículo respecto a la pena, lo que les decía. Como otro punto, tenemos lo que es la decisión. La decisión que se dicte resolviendo el recurso de apelación de sentencia será sin duda considerada sentencia. De hecho, lo que la Corte me establezca ya va a ser tomado como sentencia. ¿Por qué? Porque o sea, cuando hablamos de efecto evolutivo, viene de regreso es para que el primero haga cumplir ¿qué?
la sentencia que ya fue decidida por la Corte de Apelaciones para que reitere su criterio. A tenor de lo dispuesto en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal y tomando en consideración que el legislador del COP olvidó regular el requisito de la sentencia de apelación, parecería conveniente que se ajustara su redacción a las reglas siguientes. Y aquí enumero una serie de reglas. Las coloqué por no dejar vacío, o sea, si al momento de una revisión lean, y aquí están todas las leyes, que indiferentemente eso se consigue en el Código Orgánico Procesal Penal, pero le voy a dar lectura a las más resaltantes, como por ejemplo expresar el lugar y fecha en la que la sentencia se dicta. Es obvio, como todos conocemos, y ya estudiantes de Derecho en 12º trimestre, 11º trimestre, estamos conscientes de que cualquier acto jurídico debe ir acompañado de fecha, lugar y hora donde se ejecute. Los nombres de los jueces, magistrados, la Corte de Apelación, el Tribunal son meras burocracias que establece nuestro derecho venezolano. Aquí hay otras que se toman en consideración. Por ejemplo, tercero, en párrafos separados, transcribirán literalmente los de la sentencia recurrida de que se declaren los hechos que se estimen probados. Aquellos hechos que la Corte de Apelaciones estime probados, a menos que el conocimiento de ellos no sea indispensable a los efectos de la resolución que haya que dictarse. Si los hechos de los cuales no son necesarios o no son influyentes para la decisión de la apelación, no deberán dictarse. B. Expresaría el contenido de la parte dispositiva de la resolución recurrida. Por supuesto, yo tengo que expresar lo que recurrí, o sea, la resolución que yo estoy dando en base a qué. Por lo tanto, es algo. El cuarto, los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución que se dicte con los razonamientos que según la Corte de Apelaciones los hace aplicables. ¿Por qué la Corte de Apelaciones me da la razón? ¿O por qué la Corte de Apelaciones reitera la decisión tomada por el Tribunal de Primera Instancia? Quinto, pronunciar las disposiciones declaradas como acoge el recurso y los pronunciamientos que de ellos se deriven. Según el contenido del artículo 457 del COP y la decisión de la Corte de Apelaciones declarada con lugar el recurso por alguna de las causales previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 452, anulará la sentencia impugnada y ordenará la celebración del juicio oral ante un juez de tribunal distinto del que la pronunció. Esto es cuando se retome nuevamente el juicio y que se devuelva cuando la Corte de Apelaciones declara que debe realizarse nuevamente el juicio, pero cuando debe realizarse nuevamente el juicio lo tomará otro juez, para que no haya el mismo fallo porque nadie puede alegar su propia torpeza, lo establece el Código Civil. Esto ha sido toda la exposición, espero me hayan comprendido, me hayan entendido y que les sirva de mucho. Además, esta exposición estará publicada en redes sociales, estará publicada en YouTube para mayor información. Y las bases legales están contenidas dentro de las láminas. Que tengan feliz noche. Muchas gracias. Saludos, les habla Elisa Espinosa y el tema a tratar es el recurso de revisión. Este recurso es un medio de impugnación extraordinario contra las sentencias condenatorias definitivamente firmes, vale decir, aquellas contra las cuales están agotadas o no son posibles los recursos ordinarios o extraordinarios que concede la ley. Esto es porque han adquirido la autoridad de cosa juzgada. El legislador en el Código Orgánico Procesal Penal ha establecido en el artículo 462 los supuestos de procedencia para el recurso de revisión, los cuales tenemos en el primer caso cuando en virtud de sentencias condenatorias estén sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito, que no pudo ser cometido más que por una sola persona. Tenemos en el segundo supuesto cuando la sentencia dio por probado el homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de su presunta muerte resulte demostrada plenamente. Tercero, tenemos cuando la prueba que se basó la condena resulta falsa. Seguidamente, cuando con posterior a la sentencia condenatoria ocurra o se descubra algún hecho o aparezca algún documento desconocido que determine o evidencie que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió. En el quinto supuesto tenemos que cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada a consecuencia de la corrupción de uno o más jueces que la hayan dictado y cuya existencia sea declarada firme.
y cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida. ¿Quiénes pueden interponer el recurso de revisión? Esto puede ser interpuesto ya sea por el penado, por el cónyuge o la persona con quien éste tenga una vida marital, los herederos, en el caso de que el penado haya fallecido, el Ministerio Público, las asociaciones de defensa de los derechos humanos y el juez de ejecución cuando se dicta una ley que extinga o reduzca la pena. ¿Cómo se interpone el recurso? Este debe ser interpuesto de forma escrita y que dicho escrito contenga los motivos y los fundamentos legales aplicables. ¿A quién corresponde conocer el recurso? Dependiendo de los supuestos establecidos en el 462, la competencia puede variar. En el caso del ordinal 1, este recurso lo va a conocer la Sala de Casación Penal. En los casos establecidos en los ordinales 2, 3 y 6, la revisión corresponde a la Corte de Apelaciones de la jurisdicción donde se cometió el hecho punible, y en el caso de los ordinales 4 y 5 corresponde al juez del lugar donde se perpetró el hecho. ¿Cuál es el procedimiento establecido para la interposición del recurso de revisión? Pues este recurso va a tener un procedimiento similar a los establecidos para los recursos de apelación y los recursos de casación. ¿Cuáles son los efectos del recurso de revisión? Cuando la sentencia sea absolutoria, es decir, se cambie el criterio del juez y el acusado o el penado sea absuelto, este podrá exigir que se publique en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dicha sentencia que lo absuelve. ¿Y qué puede ocurrir si se produce la negativa del recurso? Pues ni la negativa de la revisión ni la sentencia confirmatoria de la anterior impiden la interposición de recurso fundado en motivos distintos. Pero las costas de una revisión rechazada están a cargo de quien la interponga. Es decir, si el penado interpuso el recurso y este recurso es rechazado, él va a correr con los gastos de las costas procesales. Pues bien, esto ha sido toda la exposición. Espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias por su atención.